¿Sabías que aquí las mujeres son conocidas por su belleza nórdica, sus ojos que parecen esconder secretos y una actitud cálida que cautiva a cualquier viajero? Pero espera, hay algo más. Las lituanas adoran a los turistas extranjeros y no tienen miedo de mostrarlo. Prepárate para descubrir un país que no solo te sorprenderá por su historia y paisajes, sino también por su gente. Hoy te llevo a Lituania, un destino que pocos conocen, pero que tiene algo que atrapa. Sí, este video es sin filtros, sin censura, y te voy a contar todo lo que nadie más te dirá sobre viajar a esta joya báltica. ¿Te quedas conmigo? Esto va a ser inolvidable. Lituania, esa joya báltica que muchos aún no descubren, es un destino donde el pasado medieval se encuentra con la naturaleza más virgen y con una cultura que seduce a todo el que se atreve a visitarla. Desde las mágicas calles adoquinadas de Vilna hasta las playas tranquilas de Palanga, cada rincón del país tiene un secreto esperando a ser revelado. Y entre sus muchos encantos no faltan las sonrisas cálidas de las lituanas, mujeres que parecen salidas de cuentos nórdicos. Altas, con cabello dorado que brilla bajo el sol báltico y ojos que te cuentan historias de otros tiempos, son tan amables como fascinantes. ¿Y si te dijera que muchas de ellas sienten especial interés por los turistas extranjeros? Sigue viendo y descubre por qué este país es un imán tanto para exploradores como para soñadores. 1. El encanto de Vilna y las miradas que acompañan. Llegar a Vilna, la capital de Lituania, es como entrar en un libro de historia medieval. La ciudad, con su casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un laberinto de iglesias barrocas, plazas llenas de vida y callejones llenos de secretos. Pero lo que más cautiva a los viajeros no siempre son las vistas, sino las personas que te encuentras en el camino. Mientras paseas por Usupis, el barrio bohemio de la ciudad que se autoproclamó República Independiente, siente que estás en un lugar donde todo es posible. Este distrito artístico tiene una atmósfera especial, con murales en las paredes y locales que invitan a quedarse horas. Aquí, el ambiente favorece los encuentros espontáneos. No te sorprendas si una joven lituana, alta y con una sonrisa curiosa, se acerca a preguntarte de dónde vienes. Y aquí es donde se pone interesante. Muchas veces las mujeres lituanas, abiertas a nuevas experiencias, ven a los turistas como una ventana a otros mundos. Ya sea para practicar su inglés, compartir historias de su país o, ¿por qué no?, establecer una conexión más personal. No es raro que los viajeros extranjeros terminen disfrutando de conversaciones que van mucho más allá de los temas turísticos. 2. Trakai, un castillo y encuentros que parecen de ensueño. A unos pocos kilómetros de Vilna, Trakai ofrece una postal inolvidable, un castillo de ladrillo rojo en medio de un lago que refleja el cielo. Este lugar, cargado de historia y leyendas, es ideal para un día romántico o simplemente para admirar la belleza lituana. Pero aquí no todo es sobre castillos. Lo interesante de Trakai no son solo las vistas, sino las interacciones con la gente local. Este lugar es popular tanto entre turistas como entre los lituanos que buscan un día de desconexión. En uno de los restaurantes que rodean el lago, podrías terminar compartiendo mesa con una joven lituana que, entre risas, te enseñe cómo pronunciar correctamente cepelinai, el plato nacional. Y aquí es donde se rompe cualquier filtro. Las mujeres lituanas no tienen reparos en ser directas. Si les gustas, lo sabrás. Sus halagos, aunque sutiles, son genuinos y su curiosidad implacable. Más de un viajero ha confesado que, entre una copa de vino local y la tranquilidad de Trakai, terminó viviendo momentos que nunca había planeado. 3. Naturaleza y aventuras, donde la belleza es doble. Lituania no es solo ciudades encantadoras. El istmo de Curlandia, con sus dunas de arena únicas en el mundo. Y el Parque Nacional de Aukštaitija, lleno de lagos y bosques mágicos, son ejemplos perfectos de la impresionante naturaleza del país. Imagina hacer senderismo bajo el sol de verano y encontrarte con pequeñas comunidades locales. Este país tiene una relación especial con la naturaleza. Las mujeres lituanas, especialmente en estas zonas rurales, suelen ser auténticas amantes del aire libre.
Muchas de ellas no solo están dispuestas a guiarte por senderos escondidos, sino que también disfrutan de compartir contigo sus historias más personales. ¿Por qué? Porque en estas regiones menos turísticas, los viajeros internacionales aún son una novedad. Una vez, un viajero confesó que, tras perderse en el bosque, una joven lituana no solo lo ayudó a encontrar el camino, sino que lo invitó a una reunión familiar en la que probó el krupnikas, un licor típico de miel y especias, mientras los mayores de la casa le enseñaban palabras en lituano. 4. Kaunas y el arte de conocer a gente nueva. Kaunas, la segunda ciudad de Lituania, tiene un ambiente más joven y dinámico, ideal para quienes buscan un ritmo diferente. Aquí, las mujeres suelen ser tan elegantes como modernas, reflejo del creciente auge cultural de la ciudad. En una cafetería en Leisves Aleja, la avenida principal, podrías encontrarte con estudiantes de arte o jóvenes profesionales que, entre cafés y postres tradicionales, se interesen por tus experiencias de viaje. Pero aquí no hablamos solo de charlas triviales. En Kaunas, las lituanas son conocidas por su inteligencia y sus opiniones claras, por lo que las conversaciones a menudo se convierten en intercambios fascinantes sobre cultura, política y hasta relaciones internacionales. Una anécdota frecuente entre los viajeros es cómo, tras una conversación casual, terminan siendo invitados a una fiesta local. Y sí, esas fiestas en Kaunas suelen ser todo menos aburridas, con música tradicional mezclada con el último pop europeo y una atmósfera que te hace sentir como en casa, incluso si es la primera vez que visitas. 5. Colina de las Cruces, un lugar de espiritualidad y encuentros significativos. La Colina de las Cruces es un lugar profundamente espiritual, lleno de simbolismo y emociones. Aquí, entre las miles de cruces que se alzan contra el cielo, no es raro que los turistas se queden en silencio, reflexionando sobre la fuerza y la resistencia de los lituanos. Aunque es un lugar de introspección, este rincón también es escenario de encuentros significativos. Muchas lituanas, especialmente aquellas que visitan este lugar con frecuencia, sienten una conexión especial con los extranjeros que llegan buscando respuestas o simplemente curiosidad. Una mujer lituana podría acercarse para contarte la historia de este sitio, pero también para compartir algo más personal, como cómo la fe o la tradición ha moldeado su vida. Estas conversaciones, que comienzan con un tono solemne, a menudo derivan en algo más, porque en Lituania, incluso los lugares más sagrados tienen espacio para crear conexiones humanas. 6. La gastronomía, un puente para conectar. Lituania tiene una gastronomía que abraza, con platos como los cepelinai o la sopa fría saltivarsiai. Tómala en cualquier rincón del país, pero más allá de la comida, lo que marca la diferencia es la compañía. Aquí no hay tabúes. Si compartes una mesa con una lituana, prepárate para una conversación honesta. Ellas no tienen miedo de preguntar por tu vida personal, tus ideas o tus planes futuros. ¿Y sabes qué? Muchas veces estas charlas terminan en confesiones mutuas y, ¿por qué no?, en una cita para seguir conociéndose mejor. 7. ¿Por qué Lituania deja una huella en el corazón? Lituania es mucho más que un destino turístico. Es un país que seduce con su historia, su naturaleza y, sí, con la calidez de su gente. Las mujeres lituanas, altas, rubias y con una amabilidad que atrapa, son parte fundamental de esa experiencia. Siempre dispuestas a conocer nuevas culturas, a entablar conversaciones significativas e incluso a flirtear con posibilidades más allá de una simple amistad, ellas añaden un toque especial a cualquier viaje. En Lituania, las cosas suceden de manera natural. Desde un café en Vilna hasta un paseo por las dunas de Curlandia, cada momento es una oportunidad para conectar. Este país, auténtico y sin filtros, es una invitación a vivir experiencias inolvidables. ¿Te atreves a descubrirlo? Ahora ya sabes por qué Lituania es un destino que no debes pasar por alto. Desde sus castillos mágicos hasta sus dunas únicas, pasando por una gastronomía que te deja con ganas de más, este país lo tiene todo. Y sí, también tiene a su gente, especialmente a sus mujeres, que con su amabilidad y curiosidad genuina hacen que cada momento aquí sea especial. Lituania no es solo un lugar para visitar,
Es un lugar para conectar, para vivir experiencias que recordarás toda tu vida. Así que dime, ¿te atreves a vivir esta aventura sin censura? ¿Estás dispuesto a conocer lindas mujeres lituanas? Déjamelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado el video y suscríbete para más destinos fascinantes. Y si no has activado la campanita, hazlo para no perderte más destinos. Nos vemos en el próximo video, viajero aventurero.